Buenas, profesor. Eh, Mi grupo está conformado por Jason Reino y Ale Reino. Venimos a hablar sobre el dominio del tiempo y la frecuencia de las señales compuestas y las señales digitales. A continuación voy a hablar acerca del dominio del tiempo. Pues de esta podemos decir que son dos modos utilizados para analizar datos. Tanto el análisis en el dominio del tiempo como el análisis en el dominio de la frecuencia, pues se utilizan ampliamente en algunos campos, tales como la electrónica, la acústica, las telecomunicaciones y muchos otros campos. Acerca del dominio del tiempo, eh, podemos decir que el análisis en el dominio del tiempo pues, analiza los datos durante un periodo de tiempo. Eh, Funciones como señales electrónicas, comportamientos de mercado y sistemas biológicos son algunas de las funciones que se analizan mediante el análisis en el dominio del tiempo. En este caso, para una señal electrónica, pues el análisis en el dominio del tiempo se basa principalmente en la gráfica de voltaje-tiempo o la gráfica de corriente-tiempo. En un análisis en el dominio del tiempo, pues la variable siempre se mide contra el tiempo. Sobre el dominio de frecuencia, se dice que es un método utilizado para analizar datos, tal como se había dicho anteriormente, pues, y este se refiere a analizar una función matemática o una señal con respecto a la frecuencia. El análisis en el dominio de la frecuencia pues, se utiliza ampliamente en algunos campos tales como la ingeniería de sistemas de control, la electrónica y la estadística. El análisis en el dominio de la frecuencia se usa principalmente para señales o funciones que son periódicas en el tiempo. Estas tienen algunos aspectos importantes, pues digamos que son como unas diferencias que hay entre el tiempo y la frecuencia. Pues acerca del dominio de la frecuencia, pues podemos decir que se utilizan condiciones en las que se requieren procesos como el filtrado, la amplificación y la mezcla. Sobre el dominio del tiempo, pues esta da el comportamiento de la señal en el tiempo, lo cual permite predicciones y modelos de regresión para la señal. El dominio de la frecuencia es muy útil para crear patrones de onda deseados, como patrones de bits binarios de una computadora. Y en el dominio del tiempo, pues se utiliza para comprender los datos enviados en dichos patrones de bits a lo largo del tiempo. Vamos a profundizar un poco más acerca de la temática. Aquí tenemos el dominio del tiempo y la frecuencia. Pues aquí una onda seno, pues, esta queda completamente definida mediante su amplitud, frecuencia y fase. Pues hasta el momento, pues, se ha estado mostrando que la onda seno mediante lo que se llama una traza en el dominio del tiempo. Pues esta traza en el dominio del tiempo muestra los cambios de la amplitud de la señal con respecto al tiempo. Vamos a analizar un poco las gráficas que podemos ver en pantalla. Aquí podemos ver la gráfica del dominio del tiempo, vemos la amplitud, vemos aquí el tiempo y vemos las ondas. Vemos que esta gráfica del dominio del tiempo tiene una frecuencia de 7. Las ondas, podemos verla aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y podemos ver que tienen una amplitud de 12, tal como podemos verla aquí. Una frecuencia de 7 y una amplitud de 12. Esta misma la vemos reflejada acá en el dominio de frecuencia. Vemos la amplitud, tal como estaba acá, de 12, y vemos la frecuencia, tal como tenía la onda acá. Entonces la vemos reflejada en ambos gráficos. Analicemos un poco este gráfico. Pues tenemos que una onda seno en el dominio del tiempo. Vemos que esta onda tiene una frecuencia de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el valor de pico es de 5, es decir, la amplitud es de 5, tal como lo podemos ver aquí. Frecuencia de 6 y la amplitud de 5. Ahora esta misma onda seno en el dominio de frecuencia. Vemos aquí la amplitud, tal como se muestra acá en el dominio del tiempo. Vemos la frecuencia, que es de 6, y la amplitud de 5. La vemos reflejada en el gráfico de dominio del tiempo y la vemos reflejada en el gráfico de dominio de frecuencia, tanto la amplitud como la frecuencia.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las trazas de dominio en el tiempo y en las frecuencias de tres señales. Aquí vamos a ver que en los gráficos pues vamos a observar frecuencias totalmente diferentes. En el primero tenemos una amplitud de 5 y tenemos una frecuencia de 0. Vemos la amplitud y vemos la frecuencia de 0. Y un tiempo de 1 segundo. La podemos ver reflejada acá en el dominio de frecuencia. La amplitud de 5 y la frecuencia de 0. En el gráfico de abajo podemos ver que hay una frecuencia mayor y tenemos la misma amplitud. Una amplitud de 5, pero ya tenemos una frecuencia de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un segundo de tiempo y en la frecuencia de 8. Entonces, aquí también lo vemos reflejado en el gráfico del dominio de frecuencia, la misma amplitud 5 y la frecuencia de 8. En el siguiente gráfico tenemos una frecuencia mayor que las dos anteriores, pero tenemos la misma amplitud, una amplitud de 5, como los gráficos anteriores, y tenemos una frecuencia de 16, un tiempo de 1 segundo. Aquí vemos la onda que lleva la frecuencia de 16 y la amplitud de 5 en el dominio del tiempo. Y aquí vemos en el dominio de frecuencia, ya lo vemos como la amplitud también de 5 y la frecuencia de 16. Acá la vemos reflejado en el dominio del tiempo y acá la vemos reflejado en el dominio de frecuencia. Acá, en conclusión, tenemos el eje de la amplitud y tenemos el eje del tiempo. Y acá tenemos el eje de la amplitud y tenemos el eje de frecuencia. Esto sería todo por el dominio del tiempo y la frecuencia. Bueno, mi nombre es Jason Reino y continuando con la exposición vamos a explicar ahora qué son las señales compuestas. Para entender esto, primero tenemos que entender qué son las señales analógicas simples y compuestas. Las señales analógicas se pueden dividir en simples y compuestas. Una señal analógica simple u onda senoidal no puede ser descompuesta en señales más simples. Una señal analógica compuesta está formada por múltiples ondas senoidales. Como podemos apreciar en la ilustración, podemos ver una onda o una señal senoidal simple. Ahora, como podemos ver en la siguiente ilustración, podemos ver una onda compuesta que, como su nombre lo indica, está compuesta de varias señales senoidales simples. Como podemos ver, el periodo que podemos apreciar con T mayúscula es una señal simple y el resto de la señal sigue el mismo patrón, repitiendo esa onda simple y convirtiéndola así en una onda compuesta. Bueno, este tipo de onda tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Se puede enviar una señal senoidal simple para llevar energía eléctrica de un lugar a otro. Un ejemplo es una compañía eléctrica que envía una onda senoidal con frecuencias de 60 Hz para distribuir la energía eléctrica a los hogares y negocios. Bueno, ya explicado qué son las señales compuestas, vamos a pasar a qué son las señales digitales. Las señales digitales son aquellas que tienen una variación discontinua en el tiempo y que pueden adoptar solamente un número limitado de valores discretos. Como podemos ver en la ilustración, este es un ejemplo básico de una señal digital que tiene dos valores. En este caso es apagado o encendido, y estos son los únicos dos valores que puede tomar esa señal digital. Aquí podemos ver una diferencia entre señales analógicas y digitales. Como podemos ver en, en la parte de arriba tenemos una señal analógica y en la parte de abajo una señal digital. Como podemos ver, las señales analógicas pueden tomar distintos valores, muchísimos valores en esta curva que hacen de manera senoidal, y
En las señales digitales solo pueden tomar valores predeterminados. En este caso podría ser el 0 y el 1. Una de las ventajas de las señales digitales es que son muy precisas, ya que solamente toman valores predeterminados y no toman valores aleatorios o muchos valores. O sea que es muy precisa las señales digitales. Bueno, aquí se ve en la ilustración, como podemos ver, dos ejemplos de señales digitales. La primera, la A, es una señal digital con dos niveles. Como podemos ver, podemos tomar valores en el nivel 1 y en el nivel 2. En la segunda, en la B, una señal digital con cuatro niveles. O sea que esta señal digital puede tomar en el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 valores distintos. O sea, esta señal como tal puede tomar cuatro valores distintos. Bueno, un ejemplo de los dispositivos que utilizan señales digitales en la actualidad son nuestros teléfonos y nuestros televisores, también nuestros ordenadores y muchos dispositivos más. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.